A ver, tu tema hoy, los eufemismos, que es un tema fascinante. A ver, dinos primero qué es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se utiliza como para esconder algo que consideramos que es feo, que es tabú, que puede ser agresivo o que no nos gusta. Por ejemplo, uno de los eufemismos que más oigo en Chihuahua cuando voy para allá es decir, uy, es que tu tía ya se alivió, en lugar de decir que acaba de parir, ¿no? Pero no solamente en Chihuahua, eso se usa en casi todo el país, ¿eh? En casi todo el país, pero bueno, pues allá lo escucho más. Entonces, son estas palabras que uno considera que son malas, que a mí me parecen tan agresivas, pero acuérdense que a veces el enemigo es invisible. Por eso el COVID es tan peligroso y por eso también el eufemismo lo es. Detrás de una manera de hablar hay toda una estructura mental y dentro de esta estructura, si somos prejuiciosos, vamos a comenzar no solo a cambiar las palabras, sino a ver mal a las personas que las emplean como deberían de ser. Por ejemplo, uno de los eufemismos que más me molestan es que aquí en México he escuchado mucho, sobre todo en deportes, es que la morenita, es que es como negrita. A ver, negro no es malo, es una persona negra, no es de color, pues ¿de qué color, no? Yo que soy blanca, si digo negro es malo, pero yo puedo decir blanco, pero entonces negro es malo, o hacia dónde vamos. Tenemos que cuidar mucho también de las personas que tratan de decirnos algo, pero nos confunden tanto que de pronto nos quedamos con dudas. Cuando te queda esa zozobra de saber que tu problema no va a ser resuelto porque le cambiaron la emoción, la palabra o la intención, pues estamos confrontándonos con uno de nuestros peores enemigos ahora, que es el eufemismo. Entonces, a ver, danos ejemplos. Tú de repente eres muy filosófica, danos ejemplos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo difícil que es asimilar que un jefe de gobierno diga incidente en lugar de tragedia o accidente, ¿no? Que de eso se ha hablado ya desde hace varios días a propósito de la tragedia que sucedió con la línea 12 del metro. Sin embargo, alguien definió que un incidente es el resultado acumulado de muchos accidentes. Sin embargo, sí, no. El problema es también la intención que hay detrás de cada una de estas palabras. Y la intención es atenuar, es decir, hacer que las cosas parezcan menos grave. Cuando dices, oye, pues se murió mi mamá, no es un incidente, es un dolor horrible. Y el problema de cambiarle las palabras. Pero no es un incidente, un incidente es un evento que ocurre ¿sí? Y que te impacta, es un incidente. Por supuesto que sí, entonces siempre hay manera de justificarlo, por eso uno nunca queda bien, ¿no? Siempre va a haber manera de darle la vuelta y de decirte por qué sí está bien lo que te están diciendo. Por ejemplo, uno de los eufemismos... Ahí yo te voy a dar varios ejemplos, porque es un tema que llevo mucho tiempo analizando. Sí. En México, en vez de decir cárceles, decimos centros de readaptación social o CERES. Exacto. En vez de hablar de presos o convictos, decimos internos. Sí. En vez de carceleros, decimos custodios. Exacto. Y no en vez de decir asesinato, decimos ejecución. Daño colateral. Ejecución. En vez de decir una acción militar o policíaca, hablamos de un operativo. O sea, en vez de decir que mataste a los malos, usas otras palabras, los abatiste. O sea que nuestros gobernantes han inventado toda una serie de palabras para que no nos dé tanto miedo a la realidad. Porque si dices, los soldados abatieron a 20 criminales, pero si los mataron, sí suena más duro. Claro. Claro, o sea, porque la palabra tiene una energía que también te llega y si te la dicen con la palabra precisa, la vas a poder resolver, que ese es el meollo del asunto, ¿no? No solamente... Bueno, yo no sé si la mayoría de la gente esté pensando como tú, que la va a absorber, porque acuérdate que el léxico de los mexicanos, por su falta de hábito de lectura, tampoco es muy amplio, ¿eh? El otro día estaba yo en el súper con mi cubrebocas y toda la cosa, y había dos chavos que se veían de clase media superior. ¿Ya viste esto, güey? Sí, caray, oye, güey, ¿viste esto? Y dije, híjole, bien, qué bien, ¿eh? De 5 palabras, una era güey. Sí, así es, así es. El problema es que al final de cuentas sí te repercute, porque si tú como gobernante dices, por ejemplo, como decía Calderón, daños colaterales, ¿no? Ahí es cuando dices, chin, se está escondiendo de algo y no se va a resolver el problema. E independientemente que sepas o no del lenguaje, sabes que tu problema se va a multiplicar o se va a alargar porque no hay las ganas de resolverlo, ni de apoyarte, ni de que vuelva a pasar. Yo siento que estás hablando de la gente que tiene idea de lo que son las palabras. Porque no, cuando yo hablo con personas que no son muy lectoras,
Sí. Te dicen si es que lo ejecutaron, oye, si es que fue un operativo, y dices, híjole, pues digo, aprendí a hablar, ¿no? A ver, Álvaro. Yo creo que el uso de este tipo de palabras, estoy convencido, Eduardo, el uso del tipo de palabras, el uso de eufemismos, es algo que se ha ido haciendo cada vez más común desde las presentaciones de productos. Mira, todos aquí escuchamos los discursos de presentación del iPhone de Steve Jobs por 10 generaciones, y cada vez que salía al frente del público decía, este es el mejor diseñado, el más avanzado, el más precioso, el más ligero, el más todo del universo de los iPhones. No, es el uso de superlativos. Sí, superlativos, eufemismos. Superlativos. Todo, Eduardo, permíteme, todo se ha vuelto para hacer las cosas mucho más procesables y como para estupidificar el nivel de conversación. Digo, tú sabes, yo estoy muy metido en marketing digital. Una de las cosas que se utiliza mucho en SEO es el índice Flash, que es el nivel de complejidad del texto. Y hoy te piden que un texto metido a Internet, para que sea bien procesado en términos de buscadores, sea de sexto de primaria, primero de secundaria. Entonces, este asunto de superlativos, de eufemismos, de todo, se hará mucho más grave. Lo siento mucho. Yo no sé, pero lo que acabas de decir es genial y sensacional. Como Trump y sus superlativos, que era el rey del superlativo. No, pero cada vez se hablan más con superlativos también los chavos. Claro, y bueno, ¿qué está pasando en YouTube? Eso es genial, sensacional, cuando es un evento que no es genial. Claro, en YouTube si dices, por ejemplo, la palabra violación, tienes que hacer todo el recorrido de lo que significa sin decirla porque te desmonetizan. O si dices muerte o matar o muchas palabras. Entonces, ¿qué está sucediendo también con el sistema del lenguaje en el cerebro? Es una confusión tremenda. Claro, no quiero entrar en la discusión de todes y poner la X y la arroba, pero es lo mismo. Bien, ¿alguien tiene algún ejemplo? A ver, Hugo, tú que... Danos un eufemismo. Un eufemismo mañanero. A ver, un eufemismo mañanero. Bueno, muchísimos, diario hay muchísimos. Dame uno. A ver, lo de todo en el pasado era malo, ¿no? Eso no es un eufemismo. La corrupción, toda la corrupción. Eso no es un eufemismo, es una mentira. A ver, pero mira, algo que sociológicamente a mí me causa mucha atención es, por ejemplo, ahorita cuando matan a un perro, ¿sí? Por alguna enfermedad, dicen, vamos a dormirlo. Realmente están engañando con la verdad y eso se usa muchísimo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.